Una producción de Saroba. Presenta. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy tengo conmigo a Marce, que hoy nos va a contar su historia de vida, cómo esta eventualidad que vamos a ir hablando en el transcurso de la entrevista le marcó su vida y cómo ha desarrollado todos esos puntos de crecimiento, de aprendizaje, a lo largo de, ¿hace cuánto más o menos te sucedió? Hace ya 4 meses. 4 meses, ok. Vamos a hablar específicamente de los accidentes. Y tengo, como siempre, a mi compañera. Sam. Ok, muy bien, Sam. Y hoy queríamos traer a este programa, ahí lo vamos a ir viendo en la entrevista, de eso, de cómo una persona que vivió un accidente literalmente en carne propia, de cómo una persona que al final tuvo que luchar no solamente por su recuperación física, sino también con esa recuperación emocional. Cuéntanos un poquito de ese día, lo que recuerdas antes del accidente. Bueno, ese día fue un miércoles 13 de agosto. Ay, escucha, lo recuerdo bien. Sí, bastante bien. De ahí, como siempre, ¿verdad? Salí de mi trabajo. En ese momento yo decidí hacer Uber Eats porque yo decía, Saludos para los amigos así, de Uber Eats. sí, porque yo decía, bueno, así me suelto más, andar en moto, una experiencia que yo siempre quise, ¿verdad? O sea, tenías poco tiempo de tener tu moto. Sí, tenía alrededor de 4 meses tal vez. Wow, entonces sumando, digamos, a la actualidad, tienes alrededor de unos 8 meses de tener moto. Exacto. O sea, más o menos ese es como el tiempo que tengo de tener la moto. Yo decidí de salir a hacer Uber Eats y todo. Ya venía para mi casa cuando de pronto yo pasé el peaje que está sobre la pista de Escazú, o sea, como carretera hacia la Sabana. Y lo que yo recuerdo es que yo pagué el peaje ese día y ya empecé a agarrar como el impulso para ir sobre mi carril, cuando de pronto, literal, todo se me oscureció. Todo se me oscureció. ¿Sentiste que era como un bajonazo de presión o alguna cosa de esas? No podría como determinarlo así porque yo nunca había tenido un bajonazo de presión. Yo nunca había sabido realmente qué era que la presión se le bajara, como, o sea, nada referente a cosas de salud, porque en realidad nunca. Pero ese día todo se me oscureció y de ahí te puedo decir que no supe más nada hasta que, bueno, no sé cuánto tiempo pudo haber pasado en realidad. Yo desperté y lo que yo me acuerdo fue ver a una muchacha que me decía, muchacha, por favor, despierte, despierte. Yo abrí los ojos y sentía como cuando uno se sumerge en el mar y fue como algo súper, o sea, yo me sentí muy asustada en el momento. Yo sentía como que los oídos, así como cuando uno sale del mar y siente Los ese, tenías como taponeados. algo así. Ajá. Y veo a la muchacha y mi reacción solo fue preguntarle, ¿qué me pasó? Y me dice ella, tuviste un accidente. En ese momento, o sea, cuando ya te dicen la palabra, o sea, yo siento que es una palabra un poco fuerte al final, cuando a ti te dicen, tuviste un accidente, o sea, y tú estás teniendo esas emociones, o sea, como esa desorientación y todo, ¿qué pasó en ese momento por tu mente o qué ibas sintiendo? Yo en ese momento lo único que le dije fue, me duele mucho la rodilla. Ella me dijo, agárreme la mano fuerte, apriéteme, pero por favor no se duerma. Cuando a ti te dicen que tienes un accidente y tú ok, ya me dices, sientes que te duele mucho la rodilla, ¿pensaste en algún momento que perdiste en alguna extremidad? Sí, la verdad es que sí. Porque cuando yo le digo a ella, me duele mucho la rodilla, como que inconscientemente todavía yo movía los pies. Fue como mi reacción. Yo sentía el dolor en la rodilla, pero también movía los pies. Entonces me dice ella, por favor no te muevas, pero yo no sabía el por qué ella me decía que no me moviera.
Claro, y es como una necesidad en el momento, ¿verdad? Como para saber que yo lo tengo, digamos, todo. Sí. Sí. Sam, vos que tenés tanto tiempo, más o menos cuántos años tenés de andar en moto, este, ¿qué crees que, digamos, ha sido lo que más te ha impactado, digamos, del tiempo que has tenido manejando en moto y demás? O qué es lo que sientes, digamos, con lo que Marce nos va contando, que ha sido lo que peor te ha pasado? Bueno, llevo casi 3 años, 4 años manejando moto. Y de hecho, la primera vez que manejé moto me fui para Surquí. Súper mala decisión. Pero de hecho es muy curioso porque uno siente una adrenalina cuando uno empieza a andar en moto y realmente como que uno trata de estar pendiente de todo, pero realmente no está pendiente de nada de lo que realmente puede pasar. Por más que uno se imagine mil posibilidades, la que pasa es la que uno no se imaginó. Y digamos, creo que lo peor, y de hecho considero que obviamente que no fue bonito lo que pasó, pero creo que fue muy bueno lo que le pasó, porque digamos, hubiera sido mucho peor. ¿Qué pasa si hubiera venido un tráiler, que si hubiera venido otro carro, que si hubiera pasado literalmente volando para otro lado? Son cosas que uno se mete en la cabeza y digo, me imagino que vos lo pensás, que si hubiera pasado eso, ¿qué? Ahora que justamente menciona lo del tráiler, me llama mucho la atención porque justamente aquí en la 32, hace no sé cuánto tiempo ya, pasó un accidente donde un tráiler venía sin frenos y se llevó a una persona en moto y prácticamente a esa persona no sé por qué, o sea, por qué situación, digamos, porque el tráiler, el contenedor le quedó encima y quedaron sus extremidades aplastadas, pero aún así estaba con vida. Entonces fue muy increíble que aún esa persona pudiera llegar al hospital y en las cirugías muriera, ¿verdad? Es que al final de cuentas la moto pues es un medio de transporte muy, muy importante, muy eficiente, pero requiere, digamos, de mucho cuidado por el riesgo que ella representa, ¿verdad? Y bueno, entonces, después de que ya esa persona estaba con vos, que te decía que no la soltaras, ¿qué sucedió después? Al poco rato, bueno, yo le decía a ella que me dolía mucho. Luego me dice ella, ya la ambulancia viene. Me dice, por favor, no se mueva. Yo no sabía realmente la magnitud de lo que estaba pasando, porque de cierta manera ella decía algo de volar. Yo literalmente salí volando. En serio, después de, digamos, de todo este tiempo que ha pasado, ¿sabes dónde quedó la moto y dónde quedaste tú? Más o menos a qué distancia. No, realmente no. Yo del accidente no sé nada, no sé cómo pasó, no, nada. Lo único que sé es que al rato llegó la ambulancia, pero yo estaba perdiendo mucha sangre, porque cuando fue que yo me desmayé. A mí se me bajó la presión y yo me desmayé, entonces yo iba hacia el lado izquierdo, yo iba desvaneciéndome hacia el lado izquierdo. Entonces, el muro que divide carretera con carretera fue el que me agarró la parte izquierda del estómago. Entonces, me abre a mí, ¿verdad? Y Te fue, abrió, o sea, te ocasionó una herida grave. sí, sí, sí. Quedaste prensada con la moto y el muro. ¿O es que salió volando encima del muro? Yo no, yo literalmente me desprendí de la moto pegó en el muro y se fue hacia el lado derecho. O sea, pasó de carril a carril hasta Ajá, llegar al otro borde. pero entonces tú, digamos, pasaste el muro en realidad. No, Ah, yo ok. solo di 2 vueltas y caí, pero sobre el mismo carril en el que yo iba. Lo que pasó al otro extremo fue la moto. Entonces, el casco a mí nunca se me desprendió, nunca. Ellas, digamos, las personas que me ayudaron, fueron las que me quitaron el casco, creo yo, porque realmente no lo sé. Cuando llega la ambulancia, yo creo que yo me descompuse de tanta sangre que yo estaba perdiendo, porque yo no me acuerdo cómo me subieron a la ambulancia. Yo tengo leve recuerdo de que a mí me cortaron la ropa y lo único que me acuerdo fue que el paramédico me dijo que me iba a poner un medicamento que no me asustara y después de ahí no supe más nada hasta el día siguiente. Ya una vez cuando
eso pasa, ¿verdad? Llega el día siguiente y demás. ¿Qué te dicen los médicos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede contigo? En el momento que yo desperté, yo todavía no asimilaba mi accidente y yo no sabía qué me había pasado. ¿Sí Entonces, sentías los golpes? ¿Sentías el cuerpo mayugado? ¿Sentías todo lo que te hicieron, todo lo que pasó? ¿Qué sentías exactamente? yo me acuerdo que el día siguiente yo desperté y yo no podía ni siquiera mover la cabeza, no podía hablar porque tenía aparatos en la boca, tenía unas sonda, creo, acá, vías en los brazos y sentía que todo me dolía. Me ingresaron al San Juan de Dios alrededor de las 6:17 de la tarde-noche y la operación terminó hasta las casi 2 de la mañana. Wow. Y en esa operación, ¿qué te trataron? Al día siguiente, cuando yo desperté, yo vi a una enfermera y yo trataba de comunicarme con ella porque como yo tenía un aparato en la boca, no podía hablar. Demasiada impotencia. Más que uno quiere saber todo lo que pasó y qué está viviendo en ese momento. Sí, exacto, por eso yo hacía la pregunta justamente, ¿verdad? Porque de ahí, obviamente, como decía al inicio, de ahí uno lo que primero piensa es, de ahí, perdí alguna extremidad, todo eso, ¿verdad? Y más si de ahí vengo saliendo de una cirugía y todo eso, ¿verdad? De ahora, ¿qué me quitaron? ¿O qué pasó conmigo al final? Sí, bueno, a mí llega la enfermera y a mí me tenían amarrada. Entonces yo hago a soltarme y la enfermera lo que hizo fue regañarme. Me dice, usted no se puede soltar porque usted está muy delicada, me decía. Y yo lo que trataba era de comunicarme, de en la misma inconsciencia, creo, de uno. Yo en ese momento igual seguía moviendo los pies, porque yo decía, bueno, tengo los pies. Eso era lo que te iba a decir, digamos, o sea, vos yo creo que, digamos, la parte es, ok, bueno, los pies, las manos por lo menos las tengo, ¿verdad? Porque tú nos contabas al principio que, digamos, te dolía mucho la rodilla. Entonces yo me imagino que, digamos, cuando ya empezaste como a conectar, digámoslo así, cables ya a la vida real otra vez, me imagino que lo que pasaba por tu mente era el pie o la pierna. En realidad, o sea, yo movía los pies y a mí no me dolían los pies, pero si yo hacía a levantar el pie izquierdo, yo sentía algo. Yo no sabía todavía qué porque todavía no había llegado un doctor a decirme. Luego al rato fueron como ellos viendo cómo yo iba reaccionando ante el medicamento, la anestesia y todo. Bueno, ya después de todo, llegaron, me quitaron lo que yo tenía en la boca, que fue lo más horrible, la verdad, horrible. Entonces ya llega el doctor y me dice, buenas, ¿cómo se siente? Y yo trataba de, No me siento que puedo... Toda la anestesia. yo trataba de poder decirle que bien, pero yo estaba súper afónica. Entonces me dice, le voy a explicar, ¿usted se acuerda lo que le pasó? Y yo le movía la cabeza y le decía que no. Entonces él me dijo, le voy a explicar lo que pasó. Usted tuvo, bueno, un accidente de tránsito, perdió el vaso. eh, Perdiste el vaso. sí, perdió el vaso. Cuando usted llegó al hospital venía en un estado muy crítico. Tuvimos que ponerle golpes de shock. Entonces, o sea, O fue... sea, literalmente te fuiste. O sea, tú te fuiste al final de cuentas. Yo fui a cafetear con el de arriba. Cuando él me dice, tuvimos que darle golpes de shock, y yo, o sea, yo solo lo escuchaba, pero yo decía, Dios mío, de verdad estoy. Y él me dice, perdió el vaso, tuvimos que operarle la rodilla, tuviste una fisura en la rótula. Entonces, claro, a mí me dicen eso y yo decía, no voy a caminar, ¿verdad? Fue lo primero como, no voy a caminar. Me dice, pero ya estás estable, estamos viendo cómo reaccionas, estamos tratando de ver de dónde viene tu presión tan baja. Entonces, yo me quedé súper asustada, literal a mí solo me bajaban las lágrimas, porque él me decía que yo había perdido el vaso y todo, pero yo no tenía tanto conocimiento como de la función que tenía o ahora cómo iba a ser mi vida
o nada. Cuando yo desperté, yo como que tratando de buscar qué me había pasado y así, yo me tocaba. Entonces yo sentía toda la parte del estómago que la tenía como vendada, literal. Tenía, bueno, yo estaba sin ropa, solo estaba como vendada la parte del estómago y la rodilla igual, la tenía tapada. No me tenían ni con bata ni con nada, solo me tenían una sábana puesta. Y fue donde yo empecé como a decir, bueno, me quitaron el vaso, como atar, digamos eso, porque bueno, claramente el lenguaje de un doctor es, como digo, obviamente muy profesional y así, entonces yo igual me quedaba como bateadísima, yo decía, bueno, ¿y qué va a ser mi vida? No debería de ser, los doctores deberían explicar el español de uno, la verdad, para que uno pueda entender. Sí, ahora, si a uno le dicen, bueno, es que te tengo que cortar un dedo, X extremidad, que uno pues analiza un poco más para qué sirve, pues uno dice, ay, puña, ahora no voy a poder hacer tal cosa. Pero cuando se trata del vaso, o sea, vos tenías conocimiento para qué sirve el vaso, por lo menos. No, en realidad no, por eso yo trataba como de atar caos. Yo decía, bueno, ahora cómo va a ser mi vida, no tengo el vaso. Y yo, ¿y qué función tenía? Porque, a ver, cuando uno le dicen, es que le vamos a quitar el apéndice, uno dice, bueno, la verdad es que lo que Todo el mundo todo- no tiene apéndice y anda así feliz de la vida y se acabó, ¿verdad? y lo que todo mundo dice es, bueno, a fin de cuentas no tiene ninguna función importante. Pero yo decía, el vaso, ¿ahora qué? ¿Qué va a hacer con mi vida? Entonces yo me quedé así, ¿verdad? Al rato, como yo no podía hablar, literal, no me salía la voz, una enfermera muy linda llegó, me explicó, me dice, tranquila, usted va a tener una vida muy normal. El tema de que aquí le quitaran el vaso, eso no va a hacer que usted no siga llevando su rutina. ¿Necesitó alguna terapia durante el proceso de sanación o algo así para lo de la rodilla o lo del vaso, el movimiento? Se supone que tuve, se supone que tuve que haber llevado terapia, pero aquí estoy esperando que la caja me dé cita para la rehabilitación de la rodilla. Tiene una función sumamente normal, puede mover la rodilla normal, sí. Te puedo decir que si yo no me veo las heridas, yo ni me la creo que tuve un accidente, porque yo creo que todo depende de la actitud que uno le ponga a las cosas. Yo puedo decirte que a pesar de que yo estuve en un estado bastante crítico, tanto en el hospital como en mi casa, yo decía, me tengo que levantar. Y yo tengo que volver a hacer mi vida. O sea, lo que a mí me preocupaba era, yo tengo que volver a trabajar. O sea, yo tengo que pagar tal cosa. Eso era como lo que a mí me preocupaba literal. Sin embargo, yo creo que a raíz de todo esto, no solo es la actitud que uno le ponga, sino las personas que uno tenga. Porque bueno, en mi caso, digamos, yo tuve muchos ángeles desde el día uno, que a mí me pasó desde el momento, desde el minuto en el que a mí me pasó el accidente. Tuve ángeles increíbles. En el hospital fue demasiada la atención también que tuvieron conmigo. Yo no me puedo quejar. Y después en mi casa, o sea, fue otra cosa totalmente, pero sin embargo a uno le pega mucho en la parte emocional, porque uno sí se bajonea un montón, verse en la cama, ver que uno depende de las personas, fue lo más duro para mí. ¿Qué es lo más traumático que te ha quedado del accidente? O sea, al tocar la moto, los primeros días de tocar la moto, ¿cómo se ha sentido? Lo más traumático yo creo que no es volver a manejar. En realidad, no puedo decir que es eso, sino el pasar por la pista y ver esos muros, porque yo me imagino mi herida. Ni siquiera es porque yo tenga un recuerdo, no, es porque yo me lo imagino y tal vez creo que lo más duro es batallar contra la mente. Sí, eso como de, ¿y cómo habrá pasado? ¿Y cómo fue? Y eso porque pues obviamente tú no tienes eso en el cassette mental, digámoslo así, de lo que viviste. Ahora, uniéndome a la pregunta que Sam acaba de hacer, sí, esos son como los días posteriores a volver a manejar y demás. Pero comentabas algo muy, muy importante. Em,
¿cómo se llama? El volver a levantarte, el volver, o sea, depender de esas personas, pero aún así es un avance, ¿verdad? En ese proceso. ¿Cómo has llevado ese proceso también personal? No tanto, digamos, en esta parte, digamos, mi pregunta va, tanto en la vida personal. ¿Cómo sientes que te ha ido para mejorar eso? Con actitud, la verdad, y realmente porque uno ama vivir, la verdad. Yo amo vivir todos los momentos de mi vida, sean malos, sean buenos. Les tengo cariño hasta los momentos malos, entonces yo creo que mucho depende de uno. Yo en lo personal, digamos, para poder levantarme y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora? Cuando a mí me dan la salida en el hospital y todo, yo llego a mi casa y fueron noches bastante difíciles porque todo el trayecto que yo pasé en el hospital, yo pasé 9 días y yo solo veía que cruzaban a pacientes de aquí, de allá, y estar en una área tan crítica, yo veía todo porque yo no dormía y yo no comía, literal. Agarraba pequeños bocados porque yo decía, a ver, tengo que comer, pero no era de mi agrado, yo no le sentía gusto a la comida, sentía muy adolorida la parte de la garganta horrible. Y ya en mi casa, yo me tuve que terapiar sola, literal. El pilar número 1, puedo decirte que fue Dios, porque aún así en todas mis noches de desvelos, yo lo que hacía era, bueno, descargué la Biblia, entonces yo ponía canciones, yo de verdad le pedía mucho a Dios, yo le decía, de verdad yo me quiero volver a levantar de esta cama, pero siendo yo, no porque alguien me ayude, no porque alguien esté conmigo, sino siendo yo. Como 2 o 3 días después, yo volví a parar al hospital, porque claramente iba a tener consecuencias de la operación, iban a quedar secuelas ahí, ¿verdad? Que tenía que ver cómo las afrontaba. Y fue mucha terapia mía. Sí. Ahora que dices terapia personal, ¿verdad? ¿Cómo manejaste la parte emocional, digamos, físicamente? O sea, verte con las heridas, o sea, que ya tal vez, o bueno, no sé hasta qué punto, y si vestías de una forma, cambiar eso, o lo cambiaste, no lo cambiaste, ¿cómo fue esa parte? Fue bastante difícil. Fue bastante difícil. Yo creo que a veces uno como mujer es muy exigente con uno mismo, no teniendo una herida. Es muy exigente. Una pequeña estría. Exacto. O que una manchita. A veces uno como es muy vanidosa. Entonces, uno que la manchita, que eso y que lo otro. Pero cuando yo me vi al espejo y vi mis heridas, de verdad yo dije, wow. Yo no sabía cómo tomarlo. En mi caso, ha sido como bastante difícil esa parte en realidad. Porque, a ver, es cierto lo que dice San. Cuando, a ver, uno tiene una vestimenta, yo, bueno, considero que no visto como vulgar ni así, pero a veces a uno le da que Un poquitico para allá, un poquitico para acá. sí, que, a ver, que descubierta la pancita, que eso, y te puedo decir que todo eso... A Cali allá para perrear y con el chorcillo y con la nagüilla ya no puede. Es cierto, o sea, a ver, que si yo acostumbraba a ponerme una blusa corta, ya ahora no lo hago, claramente porque primero no me gusta el tema de mostrar una herida. Segundo, porque realmente para mí ha sido bastante difícil esa parte. Yo te puedo decir que no es que le tenga cariño a mis heridas, ¿verdad? Porque claramente no. Pero de cierta forma yo digo, bueno, al menos estoy completa. Entonces, sin vaso, pero completa. Entonces, es como, esa parte que uno de verdad tiene que... De hecho, eso iba a decir, digamos, a veces uno como mujer que se pasa criticando que tengo espinillas, que tengo la nariz muy rara. Y ahora, personas que han tenido accidentes muchísimo más fuertes, que han perdido el brazo, que han perdido la pierna, que han perdido, no sé, incluso gente que no tiene las 4 extremidades, ¿cómo se pueden llegar a sentir? Y uno... lastimosamente quejándose como por cualquier cosilla, cuando personas que ni siquiera pueden caminar.
Sí, siento que, digamos, ese comentario es muy válido. Y de las tres cosas, ¿cuál fue la que más te costó, digamos, o te ha costado ir como superando? Lo de esto, de la parte vanidosa, digamos, lo de volver a manejar o retomar tu vida, digamos. Retomar mi vida, porque a raíz, digamos, del accidente, yo ciertas cosas ya no las hago como antes. O sea, sí me ha limitado de cierta manera. Entonces, como retomar mi vida de otra vez. A ver, a mí me gusta mucho el senderismo. Me encanta. Pensé que me ibas a decir ahí ese perreo o algo. También. Pero ya no puedo darle hasta abajo. O sea, como le gritan a uno. Porque si no, me da la garrotera del chavo. Entonces, ahí quedé. O sea, Ay, quedé hasta la mitad. a ver, me llegó antes el tema de la rodilla. Porque No habías cumplido los 30 y ya la rodilla no funcionaba. exacto, exacto. O sea, lo limita mucho a uno. Yo te puedo decir que subir escaleras, bajar escaleras, yo lo hago. Por supuesto que lo hago. Pero sí siento ese freno, siento esa molestia de la rodilla en realidad. Entonces, retomar mi vida nuevamente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer es como lo que más, ya yo digo, bueno, ya no puedo. Y de cierta manera, también uno queda con ese miedo de que un salto o poner el pie mal, o sea, yo pienso mucho, e incluso manejar. Yo manejo otra vez normal y todo, pero yo siento que a mí un carro me pasa del lado izquierdo y mi reacción es hacer así en la moto, como apretar la moto, como el tanque, porque yo es mi rodilla. O sea, yo digo otro golpe y de verdad mi rodilla no lo aguanta. Sí, me imagino que sí, rayar es un trauma, porque digamos la mayoría, no es porque las motos no tengan culpa, porque digamos hay muchas personas que manejan moto que definitivamente son unas bestias, pero digamos siendo una persona que maneja moto, como que los carros no lo tienen en cuenta a uno, y más bien intentan echarle el carro a uno, porque por ejemplo yo a veces he venido en pista y literalmente me pasan así, de cuando vos tenés tu carril y yo vengo en una velocidad sumamente normal. Entonces, ¿para qué me pasas así de rápido? Pues sí, soy yo literalmente la Si tienes ese carretera. mero campo para que pase. Exactamente. Igualmente nada cuesta rayar, o sea, nada más poner la direccional, pasas tranquilamente y te vuelve a meter en el carril. No hay ninguna necesidad de estar rayando inadecuadamente. Entonces, digamos, me imagino que trauma, porque sí, por ejemplo, los accidentes que nosotras hemos tenido en moto, digamos, ha sido como muy, no, ya no me quiero montar en la moto. O deme chance, ¿qué pasa si vuelve a pasar? O, por ejemplo, a nosotros nos rayaron por la izquierda una moto cuando yo me iba a meter a un automercado y nos dio un semerendo pichazo que yo decía, ya me quedó el trauma de estar viendo en el retrovisor qué viene y qué no viene, aunque ni siquiera sea un lugar donde se pueda rayar. O sea, ocupo ver qué viene porque no quiero que me vuelva a pasar ese pichazote. Igualmente, pudo haber pasado algo muchísimo peor. Sí, sí, siento que entonces esa es la parte que más les ha costado a ambas, ¿verdad? Que ustedes que manejan moto, porque yo creo que ni el carácter, pero ¿cómo se llama? Sí, siento que entonces retomar esa parte de la vida, retomar ese día a día, es lo que crees que te ha costado entonces. Ya para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a esa Marce del futuro? A comparación con la Marce de hoy en día. ¿Qué quisieras de esa Marce para el futuro? Bueno, yo lo que le digo es disfrute cada momento. Carcajada limpia. A carcajada limpia, porque de verdad uno no sabe en qué momento le toca. Yo he aprendido en todo este proceso que de verdad uno tiene que disfrutar, amar, gozar, siempre y cuando sea con medida, ¿verdad? Y de buena manera, pero de verdad disfrutar cada momento porque ese día del accidente yo lo tengo tan presente que yo digo, yo salí de mi casa, pero no sabía si iba a volver. Y claramente así fue. No volví a mi casa ese día. Pero bueno, volví días después. Entonces yo le digo a esa Marce del futuro, de verdad, aprenda a tenerle cariño a todo. A lo bueno, a lo malo. Y de todo se aprende, definitivamente.
¿Hay algo que usted se llegue a reprochar o por algo, no sé, que se diga a usted misma que hice mal o por qué hice esto o que hubiera hecho diferente este día para cambiarlo? ¿Qué es lo que le viene a la mente al pensar ese tipo de cosas? Sí, la verdad es que sí. Yo lo que me digo es, pucha, si yo hubiera tenido una mejor alimentación, nada de esto me hubiera pasado. Porque, a ver, ni siquiera fue por imprudencia, ni siquiera fue por imprudencia de otra persona tampoco. Yo sí le agradezco mucho a Dios que no hubieron terceras personas heridas. No hubo alguien que estuviera en una situación crítica, sino todo fue conmigo. Y no hubo que pagar daños a otras personas, tanto material como físicos, ¿verdad? Nada, gracias a Dios. Pero sí, yo me digo, de todo esto, lo que me ha hecho aprender es a tener una buena alimentación, porque yo venía con unos hábitos terribles, terribles. Compensó. Sí, cuando a mí me explican el porqué de todo esto, es porque, digamos, yo traía hábitos fatales. Yo comía en el desayuno, a veces no, a veces sí, a veces almorzaba, a veces... Entonces tenía ese descontrol. Cuando a mí me explican de que la presión viene de la mano con el azúcar, y al tener yo todo en el suelo, claramente, yo no tuve ningún síntoma antes de descompensarme. Simplemente se me apagaron las luces y ahí quedé. Se le fue la batería, se le Sí, descargó. no lo cargué una noche antes. Entonces, literal fue, me desconecté. Ok, cólera. O sea, imaginarse que se hubiera comido una manzana minutos antes y no se descompensa. Qué cólera. Lo peor de todo es que mi almuerzo de ese día fue una empanada arreglada. Entonces, es como, yo me acuerdo que yo almorcé tipo 12 y resto, y en la tarde, cuando yo salí, bueno, yo ya no comí más nada, en la tarde yo me fui tranquila, y ya después, yo en esa semana, yo venía con muchos dolores de cabeza, y yo pasé a puntas de acetaminofén con codeína, ¿verdad? Automedicándome, porque yo decía, me duele la cabeza. Y sin saber de que el cuerpo ya me venía dando alertas. Era como, oye, Suave, suave. uno no aprende de verdad a escuchar las señales que le da el cuerpo, ni nada. Porque uno piensa que uno es joven y que no le van a pasar este tipo de cosas. Porque en realidad así es. Yo nunca en la vida me imaginé que a mis 26 años yo iba a tener tremendo accidente. Nunca, jamás. Y más que yo decía, a ver, yo soy una persona muy sana, porque realmente así ha sido. Jamás en la vida se me pasó algo como esto. Pero bueno, le llegó el momento a uno y es de verdad aprender. O sea, todo me ha dejado enseñanza, todo. Y nunca tampoco dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? O decirle, Dios, pero ¿por qué a mí? O sea, nunca. Cuando yo desperté, lo primero que hice fue, Dios, gracias. Porque yo no sabía qué me estaba pasando, pero yo decía, estoy viva. Entonces yo decía, Dios, gracias. En todo momento agradecí, la verdad. ¿Crees que esa es como una enseñanza personal que te dejaste a ti misma en el sentido que no reprochaste, digamos, nada, sino que más bien agarraste esto como aprendizaje, como lección y para tener más cuidado en otras áreas incluso? Sí, totalmente. O sea, esto ha sido una enseñanza brutal, la verdad. Me ha enseñado a tener un orden alimenticio, me ha enseñado a cuidarme más, me ha enseñado incluso, yo siempre he manejado con cuidado, pero ahora, obviamente, a raíz de todo esto, me ha enseñado a manejar con más precaución. Y de verdad todo ha sido una enseñanza. Todo este proceso ha sido una enseñanza de vida, de mi día a día, de decir, bueno, no he quedado con limitaciones en cuestiones de comida, aunque al principio sí, pero me ha enseñado a que de verdad el orden en las comidas es súper importante. Y realmente hasta uno se siente mejor cuando uno lleva esa línea. Con más energía. Sí. Uno, de hecho, no se siente como
con esa ansiedad de estar comiendo. Al menos a mí me pasa que yo tengo un horario de desayuno, meriendas, almuerzo, y ahora, como cambié de trabajo, entonces paso tomando más agua. Entonces yo digo, wow, son cosas que yo no tenía como hábito antes. Yo no hacía esto. Entonces, todo este proceso me ha ayudado hasta para bien. Es cierto, dijo mi mamá, después del trancazo un gustazo, porque así ha sido y así lo he visto. Fue tremendo trancazo el que me llevé, pero hasta en la vida personal me ha ayudado a crecer a raíz de eso, porque bueno, ya cambié de trabajo, entonces son metas que de verdad uno se pone y uno no se limita a eso, a ese cambio, entonces ha sido todo para bien a raíz de todo ese accidente. Entonces, la verdad es que todo eso me ha dejado en agradecer también. Perfecto. ¿Alguna última cosa que quieras decir? No, solamente. Eso Ok. sería. Marce, muchísimas gracias por permitirnos a Sam y a mí poder conocer un poco más de ese evento de tu vida, conocer un poco más de qué ocurrió con esa Marce hace 4 meses para acá. Entonces para nosotros ha sido un honor pues conocerte y ojalá que a ustedes en casa les haya gustado esta entrevista. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.